¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto que usted nos distinga con el favor de su sintonía. Estamos abriendo la conversación sin rodeos en Radio Fórmula Michoacán 105.1 del FM. Ya sabe que de lunes a viernes a las 15:30 horas esta charla, esta plática, usted las escucha, bueno, cuando termina Joaquín López Dóriga su informativo. Estamos listos para abordar diversos temas, seguramente de su interés. Lo más importante, bueno, pues es el asunto de la salud, hay que decirlo, hay que cuidarse mucho, hay que estar al pendiente de nuestros hijos, de nuestra familia, de uno mismo, porque luego, bueno, pues así son las cosas. Uno se encarga de prácticamente todo, en el caso de los hombres, bueno, pues en muchas de las ocasiones, estar al pendiente de aportar para la casa, de las mujeres, bueno, estar también al pendiente de lo mismo porque las actualidades han avanzado muchísimo en cuestión de género, pero hay algo que llama mucho la atención. Hay una enfermedad, dicen que es la más dolorosa del mundo, ¿sí? Imagínense nada más. Dicen que un tiempo fue conocida como la enfermedad del suicidio, porque quien la padecía no soportaba el dolor y terminaba saliendo por la puerta falsa. Saludamos también a los amigos de mimorelia.com. Estamos en el portal de noticias más consultado a través de las redes sociales y mucho agradezco que estén al pendiente. Y en este sentido vamos a abrir, por supuesto, Facebook Live para poder estar en contacto con todos los amigos de Mi Morelia. Y si hay alguna duda respecto a este tema, que usted le pregunte a los especialistas, al neurólogo, al doctor Mauro Segura, que está con nosotros y nos va a hablar de esto que le estoy comentando, la neuralgia del trigémino. Y él va a platicar en este preciso instante aquí con nosotros en estos los medios más importantes que hay, que son por supuesto Radio Fórmula Michoacán, mimorelia.com. Así que doctor Mauro Segura, gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Víctor. Muchas gracias a toda Cadena Raza, a mimorelia.com por la invitación. Estamos aquí a su orden. Muy bien, vamos ahora sí que desde el principio, ¿no? Porque quizá mucha gente, la que lo padece, sabe perfectamente a qué nos referimos con la neuralgia del trigémino. Pero, primero que nada, doctor, ¿qué es este término, la neuralgia del trigémino? Sí, Víctor, la neuralgia del trigémino es una entidad, es una enfermedad que se ha denominado así por tratarse de un dolor ubicado en el nervio trigémino. Lleva su nombre porque es un nervio que lleva 3 ramas, que recibe la sensibilidad de la cara en las 3 ramas, confluye y llega esta sensación al cerebro. Cuando este nervio se ve afectado por diversas causas, el síntoma va a ser un dolor, y va a ser un dolor muy específico, muy característico, que podemos resumir como una descarga eléctrica. A veces puede ser una sensación de piquete o una sensación de calor urente o un dolor inespecífico. Esto es la neuralgia. Sí quiero aclarar, y esto porque lo está escuchando esto mucha gente, probablemente en otros países y en México, la neuralgia del trigémino es una enfermedad causada por una compresión al nervio y al mismo tiempo es un síndrome médico. ¿Qué quiere decir? Los médicos llamamos síndrome al conjunto de signos y síntomas. Signos son los índices que nosotros vemos, y síntomas son las manifestaciones que el paciente nos da. El conjunto de signos y síntomas de dolor en la cara se llama síndrome, y ahí es la relevante. Yo quisiera aclarar, hay gente que tiene síndrome y hay gente que tiene la enfermedad. Es responsabilidad del médico identificar cuál corresponde a cada uno, y por decir un número, tenemos por lo menos 24 causas de la neuralgia. Caray. Aquí el arte, porque la medicina es parte ciencia y parte arte, radica en determinar cuáles pacientes tienen la neuralgia enfermedad y cuáles pacientes tienen la neuralgia síndrome. Y en términos generales, por lo que ahora vengo a hablar aquí, es por la enfermedad, la cual representa un 85% de las veces. El 15%
se dispersan las otras 24 causas. Ahorita vamos a hablar en un instante de la experiencia del doctor Segura, de todo lo que tuvo que estudiar y también a qué país tuvo que ir para poder tener un buen diagnóstico. Ahorita nos va a platicar, porque quien no tenga la capacidad o conocimientos puede confundir este asunto de la neuralgia del trigémino. Antes de ir a los síntomas, la primera pregunta que me está llegando, ¿es esto curable, doctor? Sí, definitivamente sí, y reitero, vamos a partir de ahora a referirnos a la enfermedad, sí, que ocupa el 85%, toda vez que las otras causas representan menos del 1%, y ocuparíamos más entrevistas. Claro, para hablar de lo demás. Si es curable, existe una opción definitiva quirúrgica, que es la operación que se realiza hace más de 50 años, y existen varias técnicas paliativas, esto es, tratamientos que alivian el dolor por un tiempo y que se eligen o la gente prefiere mientras decide una operación quirúrgica, una operación cerebral. ¿Sí es la más dolorosa del mundo? ¿Qué le dicen los pacientes que usted ha atendido? Lo hemos visto, en lo personal yo no he sentido el dolor, pero sabemos que es la más dolorosa por referencia. A lo largo de los últimos 15 años de trabajar con pacientes con neuralgia, estamos hablando más de 900 pacientes con este dolor, hemos constatado que tenemos gente que nos informa, ha habido intentos de suicidio, ha habido gente que ya no regresa, sabemos que ha perdido la vida, sabemos que trastorna al paciente emocionalmente, laboralmente, por supuesto, en lo familiar y en diferentes aspectos. El dolor llega a ser tan severo, tan insufrible, que el paciente termina devastado y muchas veces solo. O sea, mucha gente, yo no tengo la cantidad, no sé si usted la tendrá, doctor, no soporta el dolor, tanto no lo soporta que se ha suicidado. Eso es algo que está documentado. Sí, claro. Caray, sí. Qué tremenda. Bueno, vamos ahora a hablar con el doctor Mauro Segura de esta neuralgia del trigémino, de la etapa inicial de la enfermedad, ya que estamos enfocándonos en el sentido de los síntomas, todo lo que es la etapa inicial, doctor. Sí, la etapa inicial, y aquí yo quisiera comentar, tuvimos la oportunidad de proponer esta nueva clasificación en el 2013, una conferencia internacional, porque hay demasiada ignorancia y desconocimiento del grupo médico, obviamente también, y del paciente. Nosotros encontramos que la fase inicial, que llamamos luna de miel, puede durar entre 1 a 3 años aproximadamente. El dolor remite solo, va y viene, dura segundos, probablemente minutos. Puede ser muy intenso, pero por su brevedad el paciente lo deja pasar y ahí se confunde con varias cosas, incluso migraña, incluso problemas dentales, incluso problemas nasales y oftalmológicos. Es muy frecuente que en esta fase el paciente está disperso buscando ayuda por diferentes áreas de la medicina o remedios naturales o tratamientos alternativos y pasan 1, 2, 3 años. Sí, claro. Esa etapa también puede tratarse con fármacos que los médicos prescribimos, fármacos simples, analgésicos, antineuríticos, anticonvulsivos y algunos antipsicóticos o antiepilépticos, ¿sí? Ese es un panorama global. Si la persona no tiene la observación o la asesoría, digamos, adecuada, esta etapa se puede prolongar por años. Caray. Bueno, pues en ese sentido estamos, insisto, en Radio Fórmula Michoacán, en mimorelia.com. Incluso Teresa Contreras en Mi Morelia dice: mis respetos al doctor Segura, en lo personal lo mejor que hay en neurólogos, y manda saludos. Bueno, pues ya empezaron algunos de los saludos y algunos de los comentarios. Si tienen preguntas a través de las redes sociales, los puede hacer acerca de esta enfermedad, lo que es la neuralgia del trigémino. Vamos a continuar con esta charla, doctor. Me preguntan también a través de redes sociales, a usted, no a mí, que si es hereditaria esta enfermedad. Sí, es una pregunta muy interesante y que preocupa con razón.
hay una evidencia de transmisión genética, lo cual se ha demostrado en estudios en otros países en menos del 1%. Sí hay, y conocemos en nuestra experiencia, familias enteras, por decir así, 7, 8 miembros o menos, enfermos, y es una predisposición genética autosómica recesiva, es algo muy raro, menos del 1%. Es importante aclararlo porque la gente que vivió con el dolor o que conoce la vida de un familiar no debe de tener esa preocupación de que va a sufrir lo mismo. Es muy baja la posibilidad de que sea heredable. Actualmente, si me permiten, está corriéndose y podemos darles el contacto en Estados Unidos, un ensayo clínico donde buscan más información genética, se buscan voluntarios y habrá que hacer una serie de pasos, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. En este sentido, doctor, esto que estamos hablando de lo que es, bueno, tenemos un minutito para ir a la pausa. Déjeme le comento, estimado radioescucha y también amigos de las redes sociales, de que estamos hablando con el doctor Mauro Segura, especialista, neurólogo, de la neuralgia del trigémino, conocida en algún momento como enfermedad del suicidio. Hay quien dice que es la enfermedad más dolorosa del mundo y bueno, está hablando del tratamiento. Otra pregunta que me gustaría hacerle al doctor Segura a través de redes sociales que nos la comparten, pero esto va después de la pausa, es ¿cuáles son los riesgos? Porque preguntan, ¿es operar el cerebro? ¿Dónde está ubicado el trigémino? Si no hay riesgos, y bueno, pues ¿qué estudios, qué capacitación tuvo el doctor Segura para poder realizar esto de manera exitosa? Esto lo responde después de la pausa. Continuamos con el doctor Mauro Segura, especialista, neurólogo, que nos habla de, bueno, pues este tema importante, neuralgia del trigémino. Hay que hacer una pregunta al aire y hay que decirle a quienes nos escuchan, a quienes nos ven también, si ha sufrido algún dolor que en esta parte del rostro, en esta parte de la cara, y que le han descartado que sea dolor de muelas, que sea alguna otra situación, migraña o dolor de cabeza, el que luego uno tiene por el estrés, y que de plano no hay diagnóstico que le atine. Y déjeme decirle una cosa para que esté muy atento usted, y lo digo con toda responsabilidad, a veces hay charlatanes que, bueno, creen atender esto de manera adecuada y no le atinan porque no tienen ni los estudios ni la capacidad. Doctor Mauro Segura, continuamos con esto. Sí hay charlatanes por ahí que se aprovechan de la gente, ¿verdad? Sí, bueno, en todas partes, y en este sentido es mencionarlo con responsabilidad. Claro. Hay más información desvirtuada, hay muchos mitos, hay muchos comentarios sin sentido que están accesibles al público, y el público debe tener la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, lo real, lo médico, lo científico, lo probado con evidencia y lo que no. Desgraciadamente, en este mundo actual global, pues, todo está mezclado. Doctor, ¿qué estudios tuvo que hacer usted, Mauro Segura, aparte de los estudios académicos en México, en otros países, para poder tener un diagnóstico certero de esta enfermedad? Bueno, en resumen, yo creo que es claro para comentar y también para motivar. Ahora estamos en la fase de buscar educandos, buscar gente. El estudio básico de medicina de 6 años, en México y en varios países realizamos estudios básicos de neurocirugía, por la persona que preguntaba. Sí. En 6 años uno tiene el entrenamiento básico suficiente para llevar a cabo una cirugía cerebral con los cuidados y con la tecnología actual. Sin embargo, hay temas poco comunes, como el que estamos hablando de la neuralgia. Eso no se estudia ni se aprende en 6 años. Hubo que hacer un posgrado de 3 años en Japón, en el lejano oriente. Yo les comento esto siempre a mis compañeros, cuánto hacíamos de México a Japón. Decía, bueno, la distancia aquí a Japón son 15 años. Esa es la distancia que nos lleva en tecnología, hablando específicamente de la neurocirugía. Y bueno, aprovechamos ese tiempo, aprovechamos esa estancia. Creo que fue la mejor decisión regresar a nuestro país
y devolver la educación que yo recibí por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, por parte del CONACYT y finalmente por parte del gobierno japonés. Siguen preguntando ahorita, es que hay varias, una se quedó pendiente, pero ahorita la planteo de nuevo, doctor, en el sentido de que, bueno, pues, a ver, aquí está, aquí lo tenemos. De los riesgos, ya continuamos también en Facebook Live, de los riesgos que hay cuando se interviene el cerebro. Primero, ¿dónde está ubicado el trigémino? ¿Sí? Y bueno, ¿qué es lo que le sucede en sí al trigémino, a este nervio? Platíquenos de este tema, doctor. Sí, bueno, en el caso de la neuralgia, enfermedad compresiva, es una estructura vascular, llámese vena o arteria, lo que cambia es el sentido del flujo, sí, que está comprimiendo el nervio y puede ser en un sitio o en varios. Hemos encontrado hasta 7 puntos de contacto. Pero acá arriba en el cerebro, ¿dónde? Exactamente. El nervio, una vez que confluye de recibir todos los, vamos a decir, el tacto, el dolor de la piel, de las muelas, de los senos paranasales, del ojo y la frente, confluye y se hace una raíz. La raíz del nervio tiene una dimensión de 3 por 9 milímetros. Si nos lo podemos imaginar, es como la puntilla de una pluma, de un lapicero. Claro. 3 por 9 milímetros, eso es el tamaño de la raíz, y sobre esa estructura existe la compresión de 1 hasta 7 venas o arterias. Obviamente para esto hay que hacer una cirugía microquirúrgica, todo asistido por cámaras, por lentes que maximizan la vista. Esta raíz que llamamos del nervio trigémino está localizada en lo que se llama la base del cráneo, esto es entre el hueso y el cerebro, y ahí descansa. Tenemos que decirlo también, en los estudios básicos que llevamos de neurología y de cirugía general el primer año, no alcanza uno a comprender la anatomía tridimensional. En los estudios generales de cirugía cerebral, de neurocirugía, pues uno alcanza a entender la estructura, pero no alcanza a tener la habilidad y el conocimiento para esta área, y por eso es que se requieren estudios más avanzados. En este país y en la mayoría de los países de Latinoamérica vamos a encontrar 3 a 5 neurocirujanos expertos en cirugía de la base del cráneo y expertos en trigémino. No más de 3 a 5 por país. De ese tamaño es el problema. Eso no, son muy pocos los especialistas que pueden hacer este tipo de intervenciones quirúrgicas. Es lo que ofrece neurología de Mauro Segura, el doctor que está con nosotros, especialista, neurólogo. En este caso, ¿cuál es el porcentaje, doctor, del tratamiento que ustedes están dando en cuanto al éxito de las intervenciones? Sí, Víctor, bueno, es importante para quien pregunta. El tratamiento inicial, en la fase inicial y por muchos años, es el farmacológico. Sí. Si bien dijimos que se autolimita y que puede haber una remisión espontánea y la gente piensa que se alivió con medicamentos homeópatas, con agua de tlacote, existe esa idea. Bueno, también los fármacos ayudan y esa es la opción en el 65% de las veces. Cuando llegan a la fase avanzada, los fármacos ya no alivian, las dosis son muy altas, los efectos secundarios son tóxicos. Por mencionar los más frecuentes es el paciente está somnoliento, aletargado, con trastornos de memoria, torpeza en el lenguaje, vértigo, mareo y por supuesto condiciona esto dificultades para la vida cotidiana. Esto es, no pueden conducir automóvil, no pueden subir sitios peligrosos, no pueden tener una comunicación tan clara. Dice Leticia Zamudio, felicidades doctor por ayudar a tantas personas que ni idea tienen y mucho menos a quién acudir. Ella dice, la propia Leticia, que afecta al nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. ¿Es correcto esto, doctor? Sí, son los tres. En cuanto al dolor, ¿con qué se puede confundir? O sea, ¿la persona puede tener esto
en cuanto al trigémino se refiere, pero a lo mejor lo puede confundir con otro tipo de situaciones, ¿no? Bueno, sí, de las veintena de causas que mencionamos, algunas confunden. Por mencionar las más frecuentes son los tumores vecinos al nervio. Pueden ser benignos, malignos. Hemos detectado incluso 2 pacientes con mieloma múltiple, lo cual es un tumor del hueso de la sangre y llega a afectar el nervio, lo cual sería inimaginable y no está en los libros, pero sucede. Enfermedades parecidas son neuropatías diabéticas, neuropatías herpéticas, neuropatías por uso y abuso de drogas. También hay mucha confusión con sinusitis, problemas de la cavidad bucal, desde problemas dentarios, problemas molares y por supuesto un cuadro migrañoso poco claro. Eso por mencionar algunos. Hay cosas más raras, ¿no? Sí, claro. La fibromialgia es una enfermedad rara que nadie sabe qué es, pero existe. La esclerosis múltiple, una enfermedad sistémica que afecta a todos los nervios y puedes seleccionar ese. Y otra serie de enfermedades degenerativas que bueno, hemos podido identificar en los últimos años. También pregunta otra persona, Rosa López, que si esto solamente es una afectación física o puede haber afectaciones severas emocionales o bueno, pues entre otras cosas. Bueno, como mencioné, el inicio es una afectación física, sí, clara y se manifiesta con dolor. Pero el dolor crónico, a través del tiempo y a través de la falta de alivio, falta de ayuda y desesperación, el paciente va trastornando emocionalmente, se agrega depresión, se agrega trastornos de conducta y tenemos un porcentaje, 1 de 3, que terminan con un trastorno psiquiátrico agregado. Agresividad, depresión, ansiedad o algún grado de psicosis. Esa es la situación. Pregunta otra persona, José Gutiérrez, ¿de qué se encarga? O sea, ¿qué hace el nervio trigémino? ¿De qué se encarga? Bueno, como lo mencionamos al principio, es el nervio que se encarga de recoger las sensaciones de la superficie de la cabeza y va desde la frente, ojo, nariz, al interior se llaman senos paranasales, cavidad bucal, incluyendo las piezas, lengua y cuello. Toda esa sensación, y ahí tenemos varios tipos. Sí. Temperatura, calor y frío, dolor, cualquier tipo de los que mencioné. Yo les digo a los pacientes, más hay 5. Quema, arde, pica, le aprieta, opresivo, o toque eléctrico. Esas son las sensaciones que recoge el nervio. Y tiene algunas facultades de controlar lo que es dilatación vascular, o sea, sudoración, lagrimeo, sí, y inflamación o rubicundez. Doctor, el tiempo vuela en radio, sí, en claro, redes sociales, en las transmisiones. Las formas de contacto con Mauro Segura para la gente que nos está escuchando, viendo o también opinando en redes sociales. ¿Cómo lo localizan, doctor, para la gente que tenga estos síntomas? Gracias. La primera y la principal, y creo que es para toda la gente que está en México y en otros países, el correo, que podemos ponerlo abajo, info@neurologiasegura.net. Hay un equipo de personas que están respondiendo 24 horas a sus preguntas y ahí mismo le pueden dar los datos de contacto. Quiero mencionar que Morelia actualmente es un centro de referencia de pacientes a nivel nacional y en Latinoamérica, sin lugar a dudas. Próximamente habrá algunos eventos que iremos comentando y es ahí a través de donde nos podemos comunicar. La página también, si la dejamos, es claro, www.neurologiasegura.net y pueden navegar a través de la página y encontrarán sitios para consulta virtual, sitios para contacto directo, ya sea en México, en la capital, o en la ciudad de Morelia, principalmente. Muy bien, neurologiasegura.net.
Lo repito, neurologiasegura.net, la estoy viendo en este momento, para que usted accese y pueda localizar al doctor Mauro Segura, el especialista neurólogo. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias, Víctor, muy amable. Hasta aquí esta charla, gracias al ingeniero Lobato, por supuesto, en la producción, a Fernando también de parte de mimorelia.com. Soy Víctor Americano, hasta la próxima.